Bueno, continuamos entonces con esta cuarta entrega de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Vamos entonces hoy a estudiar lo que es en sí la teoría, en qué consiste, cuáles son los fundamentos teóricos y explicar un poco cómo se llevan a la práctica. Pues ya habíamos visto en los tres videos anteriores que la investigación de Jean-Pierre Garnier es que tienes un doble. Lo interesante es que es una investigación desde la ciencia, desde la física cuántica, donde en la ciencia él menciona que para que un descubrimiento se muestre o se divulgue entre la opinión pública toma más o menos 50 años. Entonces en 50 años va a estar esto en boga de todas las personas, pero pues aquí ya lo estamos estudiando y lo estamos trabajando. Entonces ya sabemos que nuestro doble vive en otro espacio, un tiempo mucho más acelerado. Entonces si aquí para ti pasa un segundo, para él pueden pasar 60, 50 años o más. Y si para ti pasa un milisegundo, para él pueden pasar 30 años. Y esos milisegundos son tiempos totalmente imperceptibles para ti. Hasta ese momento tu yo cuántico no sabe nada de ti, ni tú sabes nada de él, a no ser que tú hayas hecho un proceso de meditación, de conexión con el yo superior y ya hayas de alguna forma establecido un canal de comunicación con tu doble. Mientras tanto, él no sabe que tú existes y tú no sabes que él existe porque nos movemos a diferentes velocidades. Entonces recuerda, como vimos anteriormente, que pasado, presente y futuro tienen velocidades diferentes. El futuro va muy rápido, entonces al ir muy rápido no puedo ver el presente que es más lento y el presente no puede ver el pasado porque el pasado es casi quieto, mucho más lento. Y se habla de que todo en el universo tiene su doble, así lo descubrieron con las constelaciones, con las galaxias. En el año más o menos 2002 era el 15% de los planetas y estrellas que tenían un doble y hoy en día es como el 85-90% que ya se ha identificado de la física cuántica que tienen un doble. Entonces, ¿cómo funciona esta teoría? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros o yo aquí sentado estoy teniendo tiempos imperceptibles de los que no me doy cuenta, porque este universo realmente parpadea, como si yo prendiera y apagara la luz muchas veces, como cuando ves una pantalla de computador por televisión, que ves que las líneas pasan. Entonces aquí cuando te hablo, realmente lo que está pasando es que se apaga y se prende la realidad, pero como es tan rápido, en menos de milisegundos, nadie se da cuenta. Pero en esos tiempos imperceptibles de milisegundos, yo también podría, o puedo, o estoy conectando con mi doble o con otras realidades en un espacio-tiempo diferente. Eso quiere decir que un segundo en este tiempo, para poner una referencia eh, que tú tengas como comparar, pueden ser millones de segundos en un tiempo que tú no percibes y en esos millones de segundos, mientras aquí pasa un segundo, en esos millones de segundos que pueden ser 60 años, tú puedes hacer cosas con tu doble, que eres tú mismo en otro nivel dimensional, puedes vivir aventuras y cosas y de alguna manera venir y contarte a ti mismo cómo te fue. Entonces, en ese milisegundo que yo estoy hablando aquí con ustedes, mi doble puede estar viendo mi futuro potencial como conferencista, va y lo vive durante los próximos 40, 30 años, y lo que yo vaya a vivir, y ya tengo yo, de alguna forma, tengo una manera de saber cómo me fue a mí mismo siendo conferencista de este tipo de temas. Entonces, tengo una herramienta muy valiosa porque puedo ir y mirar, mientras pasa un milisegundo aquí, puedo ir a mirar una vida completa, vivirla, evaluar cómo me fue, sus alegrías, sus tristezas, sus ventajas, desventajas, y después volver y decirme a mí mismo, oye, nos fue muy bien como conferencista, sigamos por ahí. O de pronto puede decir, no es tan bien por ahí, y entonces tenemos que evaluar otros caminos. Para eso sirven esos tiempos imperceptibles en el día y lógicamente mucho más profundos en la noche. Entonces, en cada tiempo imperceptible yo fabrico un futuro potencial y ya lo vimos antes, que puede ser, pongámosle la connotación positiva o negativa, de acuerdo a cómo pienses y más si expresas con la palabra algo bueno o algo malo. Entonces, en este tiempo pequeñito yo puedo tener muchos pensamientos de estoy cansado, estoy aburrido, estoy triste, y ahí estoy creando futuros potenciales. Mi doble
como no entiende, solo entiende que estoy triste, va y vive ejemplos de estar triste, y si no soy consciente, pues me actualiza ese futuro de estar triste, entonces vi un futuro donde soy triste sin saber por qué cuando he creado ese futuro potencial. Es la importancia de mantenerse controlando el pensamiento, y si no se logra controlar, en la noche antes de dormir, limpiar o eliminar esos futuros que yo creé de manera inconsciente. Entonces, ¿y qué pasa al revés? Si pienso bonito, si estoy en un futuro, tengo tiempos imperceptibles y empiezo a pensar muy bonito, me va a ir muy bien, soy amoroso, abundante. Ah, mi doble dice, ah, perfecto, abundante, mira, por este lado. Entonces, él viene, que soy yo mismo, y me cuenta y me dice, nos fue muy bien. Como me hablaste de abundancia, fui y evalué cuáles eran las posibilidades de abundancia, y mira que nos fue muy bien, debemos irnos por este lado. Y esa es la ventaja de los tiempos imperceptibles, que no continuamos. Y eso pasa todo el tiempo, es continuamente. No es que en la mañana para, en la tarde no. Jean-Pierre Garnier dice que uno puede hacer el ejercicio del doble en la noche, y que no recomienda entre las 8 y 50, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. No da la razón. Yo argumento y intuyo es porque en eso está uno como en la etapa laboral, en el día a día, y puede generar muchos pensamientos sin control. Entonces, al estar como trabajando con el doble, crearía unos futuros potenciales que de alguna manera no está controlando porque piensa descontroladamente. Pero yo los invito, pues yo lo hago así, a que si uno tiene técnicas para controlar ese pensar, y lo vamos a ver acá, puede también en el día aplicar este ejercicio. Hay un concepto que él menciona que es muy importante, que es la hiperencusión, solamente para que lo conozcamos y ustedes lo tengan como referencia en la teoría, donde dice que el hombre vive en un tiempo real y el cuántico en una realidad imperceptible con diferentes potenciales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de este concepto de hiperincusión? Que si yo hoy le digo a mi doble, mira, lo que yo quiero que me ayudes o que te entrego esta situación es que mi objetivo es, yo estoy en un camino como ingeniero, pero también quiero tener un camino espiritual. Ayúdame con este tema, ¿sí? Búscame el mejor futuro. Entonces él va y vive los mejores futuros potenciales, varias opciones. Él sabe que soy yo mismo cuáles son, ¿sí? Varias alternativas. Vive todos los caminos y me dice, me fue mejor en tal, en el camino Y. Se devuelve y me dice, de todos esos, coge el camino Y, que puede ser, eh, vas a ser conferencista en empresas. Entonces, de alguna manera me empieza a mandar mensajes que debemos enfocarnos hacia la empresa, porque ese es el mejor futuro que él vivió en ese tiempo imperceptible y me lo transmite a mí en el tiempo real. Este fenómeno en física, o sea, en la teoría científica, se llama hiperincusión, que significa más o menos anticipar el presente por medio de la memoria del futuro. Es lo que le pasa a uno como cuando alguien llama y uno dice, uy, ya sé para qué me llama, ya sé qué es lo que me va a decir, y la persona precisamente le dice a uno esas palabras que estaba esperando, y uno le menciona, yo ya sabía que me ibas a decir eso se llama hiperincusión. Entonces ahí estás conectado con tu doble, y él básicamente te trae a la memoria en 0.05 segundos, ¿cierto? El futuro que él ya vivió, entonces tú ya sabes qué es lo que esa persona te va a decir. O cuando te llaman en el trabajo para alguna cosa, si tienes anticipación, tú dices, ya sé qué es lo que me va a decir mi jefe, ya sé qué es lo que me van a decir mi equipo de colaboradores. Eso se llama hiperincusión. Cuando uno hace la conexión con el doble, le empieza a suceder eso. Tiene que ver algo con los déjà vus también, o sea, un déjà vu sabe que por aquí ya pasé, ahorita esta persona va a caminar por este lado, a mí me pasa frecuentemente. Entonces tú tienes un déjà vu que es como una anticipación, o sea, tu presente tú sabes que es simplemente la actualización de un futuro potencial que ya viviste, ya caminaste y que escogiste por ahora de manera inconsciente. Ahora con el doble lo vas a hacer de manera consciente, y que escogiste vivir. Entonces, cuando me anticipo, se llama hiperincusión. Existen entonces diferentes velocidades, ¿cierto? Puedo viajar a grandes velocidades. Entonces, un microsegundo pequeñito se convierte en un día entero para mi doble.
en este momento o ahí cuando tú estás sentado viendo este video, en esos tiempos imperceptibles de microsegundos, ¿cierto? Tu doble está yendo durante un día a vivir futuros potenciales, pero como no has hecho el ejercicio de conexión, no tienes conciencia de que te fuiste y regresaste. O sea, tú piensas que has estado acá siempre, pero en realidad estás como yendo, viniendo, mirando futuros potenciales, yendo, volviendo, pero no te das cuenta porque las velocidades son imperceptibles, pero siempre pasa. Y cuando uno hace un proceso juicioso de meditación, pasa todo el tiempo y a veces uno se siente como que elevado, como que está en esta realidad poniendo atención a una clase, a una conferencia, a una charla, pero siente un nivel de conexión tan alto que como que estuviera flotando. Y bueno, las personas que han sentido esa sensación de meditación entienden y los que no la han sentido y van a empezar a meditar van a tener una prueba de cómo funciona esto. Entonces, básicamente lo que hace nuestro doble es integrar como esa energía con nuestro cuerpo, o sea, es la manera que él va, vive el futuro y viene y nos muestra cómo se integra esa energía y como somos nosotros mismos, ya sabríamos, entre comillas, qué es lo que hay que hacer, pero muchos no nos acordamos de los sueños. Todas las noches soñamos, entonces uno puede orientar el sueño a ir a algún lado y funciona, pero lo hacemos de manera inconsciente. Entonces las personas dicen, no, no soñé nada y uno siempre sueña, siempre está teniendo conexión en dimensiones superiores y de acuerdo a la frecuencia en la que se duerme. Si se duerme en una frecuencia de baja vibración, pues va a tener experiencias en los planos del bajo astral, pesadillas, etcétera. Si duerme en una frecuencia de alta vibración, en un estado como se llama de benevolencia, de gratitud, vas a ir directamente a la quinta, sexta dimensión sin pasar por las dimensiones inferiores, entonces vas a tener experiencias de sueños lúcidos, de cosas bonitas. Por eso es bien importante, y vuelvo y reitero, la limpieza que uno debe hacer en las noches antes de acostarse a dormir. Entonces, cómo funciona esta teoría? Este intercambio con el doble se hace en el sueño paradoxal, que es otro concepto que tiene la teoría de Jean-Pierre Garnier. Y el sueño paradoxal es ese sueño que llaman REM, en el que uno, dicen los médicos, que mueve los ojos, que es el sueño más profundo que uno tiene en una etapa de la noche. Y algunas teorías mencionan que son 2 horas, 2 horas y media, hora y media. Digamos que entre 1 hora y media y 3 horas es cuando uno duerme lo más profundo posible y descansa. En ese nivel de profundidad adecuado, donde tu cerebro vibra en dimensiones superiores y a frecuencias superiores, es cuando se hace el intercambio entre ese cuerpo energético tuyo y el cuerpo corpuscular que va del doble. Entonces es cuando él ya se da cuenta, porque tú lo hiciste consciente, de que viene a ti y te dice, mire, por aquí es por donde tenemos que coger. Pero eso lo hace en el sueño paradoxal, cuando tú has hecho el ejercicio de contactar con tu doble. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Son muy fáciles. Después de esto, yo voy a hacer una meditación, que es la que yo hago, para que en la entrega 5, para que tú sepas cómo es el ejercicio de manera sencilla. Son 5 minutos en la noche, 5, 6 minutos, 7, 7 a lo sumo. Se puede hacer muy rápido e enseguida uno se queda dormido. La idea es que antes de acostarme, conscientemente, conecto con mi doble, con una palabra como doble mío, amado mío, ser superior mío, como lo quieras llamar, de manera consciente, esta noche conecto contigo, ¿sí? Y quiero entregarte esta situación o este problema para esperar las posibles respuestas de parte tuya. Con eso ya, el doble que eres tú mismo, dices, ah, listo, ¿sí? Estoy consciente de que esta noche voy a hacer un trabajo con Jairo 1, yo que soy Jairo 2, una misma instancia de mí mismo, pero sí va a haber una comunicación y le voy a comunicar en el sueño paradoxal los resultados que obtuve. Lo que sucede es que en el sueño paradoxal uno a veces pues no recuerda las cosas que soñó, entonces él al otro día tiene otros mecanismos que ya veremos en la siguiente diapositiva para decirte, oye, mira, haz esto.
coge por este camino. Si uno está muy conectado, a veces sí le dice, mire, el mejor camino es este y los otros ignórelos, ¿cierto? Entonces, si no hay conciencia de esta comunicación, pues uno no sabe en qué orden ni para dónde coge. Entonces, es muy importante el ejercicio de meditación en la noche para que de manera consciente tú establezcas ese nivel de comunicación que necesitas para entrar en contacto con tu doble. ¿Cómo se recibe la respuesta? Y eso es bien importante. Hay personas que la reciben con un mensaje directo. Para la situación que usted colocó, debe coger este camino A. Entonces, si alguien dice, bueno, es que yo quiero ser jugador de fútbol profesional, ve y mira los posibles potenciales futuros y actualízame el mejor. Entonces él dice, tiene que coger el camino B, que es jugar en Bogotá. A veces el mensaje se recibe directo. Ve a Millonarios o a Santa Fe o a La Equidad e inscríbete en un equipo porque te va a ir bien. Lo recibe así. A veces no lo recibe de esa manera, que es en la mayoría de las ocasiones, y se hace por medio de una conexión desde el corazón o la intuición. Cuando uno dice, no sé por qué, pero ya amanecí con ganas de ir a tocar las puertas a Millonarios para ver si me reciben como jugador de fútbol. O no sé por qué en Santa Fe o en La Equidad, bueno, lo que sea. Esa corazonada que uno tiene. O la intuición. ¿M? O la intuición llega de muchas formas. Un mensaje que uno dice, no sé por qué amanecí pensando eso, me siento muy lúcido. Es bueno por eso ir apuntando las intuiciones y apúntala cuando llegue. A mí generalmente me sucede mucho apenas despierto y hago mi meditación. Después tengo más o menos una hora de intuiciones y me he dado cuenta que es una total claridad que uno dice, uy, lo tengo totalmente claro. Pero si no lo grabo o no lo apunto, a las 2 horas muchas veces me acuerdo del 20% y no puedo hilar muy bien las ideas como sí sucede cuando estoy teniendo la experiencia. Entonces es una buena práctica en ese momento prender el celular, grabar toda la experiencia o escribirla y después seguir durmiendo o levantarse y posteriormente en el día escuchar esas intuiciones que llegaron. Entonces, esa es la manera, la intuición, un amigo que en el día te da un mensaje y te dice, oye, si sabes que Millonarios están abriendo inscripciones, es un mensaje de tu doble. Él utiliza esas herramientas para decirte a ti. O abres el periódico y dices, Millonarios necesita volantes de contención, entonces otro mensaje de tu doble, ¿sí? O vas pasando y ves un aviso en la calle que dice Millonarios, entra a la escuela de Millonarios, entonces es otro aviso y tiene uno que estar muy atento a esas intuiciones para que funcione la estrategia. Entonces, ¿cómo es la técnica? Te la voy a explicar y en la parte 5 te voy a grabar una meditación para que si quieres en las noches tú la practiques, pero te aconsejo siempre en lo posible hacer tu propia meditación, inclusive grabarla con tu voz con estos parámetros que te voy a entregar. La idea es que uno se acuesta y conscientemente le dice al doble que voy a conectar con él y que le quiero entregar un problema. Por ejemplo, pongamos algo que ya sucedió con Jean-Pierre Garnier. Llega una persona y le dice, yo estoy muy bien en mi trabajo, pero entonces me siento muy cansado, creo que ya me estoy acercando a mi retiro, entonces me gustaría trabajar en un sitio mucho más tranquilo, como en el campo, más relajado, que pueda llegar más temprano a mi casa, compartir con mi familia. Ok, entrégale eso al doble. Entonces yo me acuesto y le digo, doble mío, y conecto contigo de manera consciente y te invoco a ti amorosamente y quiero hoy entregarte esta situación. Por favor, ábreme los caminos o ayúdame a identificar cuál es la forma de tener un trabajo que me provea los recursos que necesito en una ciudad, una casa campestre, en otra ciudad donde sea más verde, más zona verde, donde sea menos acelerada el día a día, donde pueda descansar, pueda llegar tan pronto a casa, reunirme con mi familia, disfrutar de la compañía de ellos, pero pues seguir en el ejercicio profesional. Doble mío, te entrego esta situación. Esta noche te pido por favor que vivas todos los futuros potenciales positivos relacionados con esta situación que te estoy entregando. Y por favor, actualízame el mejor de esos futuros potenciales positivos. ¿Mm?
Más o menos así es el ejercicio como lo establece Jean-Pierre Garnier. Y así lo hice yo al inicio y así lo van a hacer ustedes y les voy a dar otras consideraciones en mi experiencia que después creo que les da un valor agregado importante. En ese momento uno se debe quedar dormido con un sentimiento de alta vibración en el corazón. Cuando termina el ejercicio, yo por ejemplo lo hago a veces sentado en la cama, es lo que aconsejo. Si uno lo hace acostado se queda dormido muy fácilmente. Si lo hago sentado, me dejo deslizar sobre la cama, cierro mis ojos y traigo un pensamiento de alta vibración. Mis hijos, mi esposa, mi casa, el trabajo que hago espiritual tan bonito, las bendiciones de Dios, y con ese estado de alta vibración me quedo dormido. Ahí funciona la técnica. Si no logro alcanzar esa alta vibración y después de hacer este ejercicio pongo la televisión, veo un noticiero o me siento mal o llega una llamada y me siento incómodo, pues no va a funcionar la conexión con el doble. ¿Cómo sé yo al otro día cuando funciona? En mi experiencia, cuando funciona la conexión, al otro día amanezco pleno, descansado. Entonces sé que lo hice bien. Cuando no ha funcionado y me ha sucedido, porque entran dudas, al otro día amanezco como con una sensación extraña, cansado, eh, como indispuesto, como si no hubiera dormido bien. Entonces sé que no hice bien el ejercicio de conexión con mi doble. Ese es el indicador, pero no importa. Al otro día vuelves y lo haces de una manera mejor para que te conectes o te duermas en un estado de alta vibración, que es bien importante. Igual es bien importante hacerlo si haces el ejercicio del doble o si no lo haces para poder tener conexión con dimensiones superiores. Ahí en ese momento me duermo, ¿cierto? ¿Y qué hace mi doble? Como ya está conectado, dice, ah, bueno, entonces Jairo pidió eso, vamos a evaluar cómo sería que se fuera a tener un trabajo, por ejemplo, en Barranquilla, donde vive la tía. Vive ese futuro trabajando en Barranquilla, los 60, 70 años tan, evalúa cómo, y yo evalúo cómo me fue y regresa y me trae la información. Dice, nos fue de esta manera. Pero también va y ve otro futuro B. Dice, bueno, pero entonces ahora va a ser viviendo en Bucaramanga. Y va a vivir en tal sitio porque le ofrecieron una opción. Hay una posibilidad latente que le ofrezcan eso. Va y vive esa vida en Bucaramanga, regresa y me la actualiza y me dice, este es el informe, no fue de esta manera. Va a un futuro C donde dicen, no, es que acá tiene que se va a ir a vivir a los llanos orientales, porque allá también hay una posibilidad de que eso se concrete. Va y vive la vida en los llanos, etcétera, regresa y me dice, nos fue de esta forma. Después entonces viene y dice, no, ahora se va a ir a vivir fuera del país, a Suiza, porque entonces allá los paisajes son muy hermosos y hay posibilidad que en su ejercicio profesional le ofrezcan irse a Suiza. Vamos a ver cómo nos va. Él va y vive los 30, 40 años en Suiza con la familia y se regresa y dice nos fue de otra forma. O finalmente dice, bueno, la otra opción es que se vaya a vivir a La Calera, que deje su casa, su apartamento que tenía en Bogotá, todo, y mire a ver cómo migra con toda la familia para La Calera. Va y vive en La Calera, los 30, 40, 50 años y se regresa y nos fue de esta manera. Después él evalúa todas con el sentimiento que tú tienes en el corazón, que eres tú mismo cuando vives todos esos futuros sabes en dónde te fue mejor y tú dices, a mí me fue mejor en el de La Calera. Entonces, lo que hace él, ¿sí? Es resaltar ese mejor futuro potencial que es el de La Calera y te dice, tenemos que tomar camino para La Calera. Entonces, eso lo hace en el sueño paradoxal. Entonces, yo puedo tener el mensaje que me dice La Calera, o puedo no sentir nada porque no estoy muy conectado, y empieza al otro día y durante los próximos 40 días debo hacer todas las noches el ejercicio, es bien importante. La cuarentena ya hablamos, el significado que tiene. Entonces, cuando yo empiezo a hacerlo, debo hacerlo durante los 40 días siguientes. Puede que tenga respuesta a las 2, 3 días. Aún así, termina los 40 días, porque te puede llegar mucha más información. Entonces es importante esos 40 días continuos haciendo el ejercicio.
Bueno, si se me olvidó una noche, ¿qué pasa? No, pues continúa la siguiente. Yo anteriormente decía que había que volver a empezar, pero digamos que en mi experiencia lo he revaluado y uno puede con la intención continuar en la siguiente los 40 días y terminar con la misma intención ese ejercicio. Y en los 40 días él va a estar mandando muchos mensajes de qué es lo que debemos hacer. Entonces él a través de intuiciones y mensajes me empieza a comunicar la calera, la calera, la calera. Entonces a mí me llega como algo en el corazón, no, yo quiero irme a la calera, vamos, damos una vuelta, me gustó mucho esto, ¿sí? Como me pasó cuando yo llegué aquí. Entonces uno entra a una tienda, señora, ¿quién arrendará una casa por acá? Porque hace 14 años así era inicialmente, y estaba sentado un señor tomando cerveza y dijo, yo. Me vine este fin de semana a arrendar la casa porque yo vivo en Bogotá. Entonces, el doble me lleva allá y me dice, como tú quieres hacer eso, este es el camino y resulté viviendo ahí. Y hay un concepto bien importante que se menciona ahí dentro de la intuición, que es el parasitaje, que influye bastante. Es, por ejemplo, cuando uno va y dice, le dice a un amigo o a la familia, al papá, a la mamá, y le dice, tome una decisión. Este apartamento que tengo en Bogotá, en tal sitio, que es muy bonito, etcétera, lo vamos a vender y nos vamos a ir a la calera a una finca. Venga, le muestro la finca. Uy, pero esto tan lejos, desolado, alejado de todo y la seguridad, ¿sí? Entonces, esa vibración alta que tú tenías y emoción, si tú eres fácilmente influenciable por ese comentario de una persona que tiene poder energético sobre ti, papá, mamá, hermanos, mejor amigo, amiga, esposa, familia, hace que tu intuición caiga en el nivel de vibración, se llama el parasitaje. Entonces empiezas a dudar. Y él te dice, pues muy chévere, muy bueno, pero usted se ha pensado en la seguridad, se ha pensado en el colegio de los niños, se ha pensado que el transporte a Bogotá, y enseguida lo que tú tenías en un nivel de vibración muy alta de intuición baja, 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 hasta que a las 2 horas tú dices, estoy dudando, creo que lo aplazo para 15 días y pierdes la sincronicidad con esa intuición. Entonces se recomienda que en esos 40 días esas intuiciones queden para ti, ¿sí? No se la comentes a nadie o a no ser que ese alguien esté comprometido con ese proceso de cambio y lo que haga es decirte, sí, yo te apoyo la decisión que tomes. No que te diga, no, porque es que tal cosa, porque baja tu nivel de vibración. Entonces eso se aconseja en la técnica. ¿M? No comentar eso a nadie. Y lo más importante es acostarse en un estado de benevolencia, ¿sí? Todas las noches y esperar la respuesta del doble. Ese es entonces el mecanismo para trabajar desde la teoría de este concepto de la física cuántica, el desdoblamiento del tiempo. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, memoriza o no memoriza, sino ten ya en tu cerebro izquierdo esta técnica que en el racional para que tu cerebro derecho, el intuitivo, sepa cómo aplicarla. Esa es la manera de llevar a cabo el trabajo con tu doble. Y en la próxima entrega, en la número 5, les voy a presentar la meditación que yo hago para que ustedes si quieren la apliquen, pero como siempre les recomiendo grabarla de ustedes. Entonces, disfruten esta experiencia porque funciona, funciona, siempre funciona. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.